Un maravilloso himno de la fe cristiana, cantado en muchos lugares del mundo y en diferentes idiomas, es Porque Él vive. En su primera estrofa, este himno dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Hoy celebramos la victoriosa resurrección de Cristo Jesús. Es un momento muy especial para adorar su nombre y luego escuchar el consejo de la palabra de Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. La vida vale más y más solo por Él. Pensemos en el tema Cristo, nuestro único Salvador. Y quisiera invitarles a escuchar lo que dice la palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículos desde el 9 hasta el 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hoy celebramos la victoriosa resurrección de Cristo de entre los muertos. Y esa resurrección de Cristo demuestra, en primer lugar, que Él es un ser divino, que Cristo es Dios. Venció el poder de la muerte, demostrando así que tenía todo el poder para vencer la tumba y dejarla vacía. Se cumplió de esta forma, al Cristo resucitar, las profecías del Antiguo Testamento que se hicieron para este hecho trascendental, para este hecho glorioso y sin comparación en la historia de la humanidad. Significó asimismo la derrota de Satanás. Demostró que el Evangelio es verdadero y nos da una certera esperanza saber que Cristo se levantó de entre los muertos. También podemos ver que la resurrección de Cristo lo ubica a Él como el único Salvador. ¿Y por qué nosotros decimos que Cristo es el único Salvador? En primer lugar, porque es un Salvador eterno. Y la Biblia nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El escritor Max Lucado expresó en uno de sus libros que cuando el hombre mordía la fruta en el huerto del Edén, ya Cristo caminaba hacia la cruz del Calvario. Podemos afirmar por la palabra de nuestro Dios, y como dice Pedro aquí en su carta, Cristo estaba destinado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. Eso implica que Él es un ser eterno, que Él es el Dios eterno. También podemos leer lo que dice el Evangelio en las manos del apóstol Juan cuando él escribió en el capítulo número 1, el versículo número 1. También nos dice que aquel verbo estaba en el principio. ¿En qué principio? En el principio de todo lo que tiene principio, porque Él no tiene principio. Él es un ser eterno, no tiene principio, tampoco tiene fin. De tal manera que podemos regocijarnos en el día de hoy, que Cristo sea nuestro único Salvador, que Cristo es nuestro único Salvador, porque Él es un Salvador eterno. Él es un Salvador que cumplió con ese requisito que Dios esperaba al entregarse en la cruz, pero también al resucitar al tercer día. También podemos decir en el día de hoy que Cristo es nuestro único Salvador, porque fue un Salvador idóneo para Dios e idóneo para los hombres. El Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 14, nos dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Se necesitaba un ser perfecto para morir en la cruz, un ser que fuera idóneo para Dios. Y el único que era idóneo para Dios era Cristo Jesús. En Hebreos también leemos que Cristo aprendió la obediencia. ¿Por qué aprendió la obediencia? Porque Él es el único ser que no tiene deber de obediencia. Todos los seres creados tienen deber de obediencia. Dios es el único ser que no tiene deber de obediencia. Ahora, cuando la Biblia dice en Hebreos que Él aprendió la obediencia, está implicando eso, de que estaba cumpliendo las prerrogativas de Dios. Tenía que ser idóneo para Dios, tenía que ser un ser perfecto, pero también tenía que ser hombre para morir por toda la humanidad. Por eso, en una manera majestuosa, Juan dice en esta carta: aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo que es Dios
habitó entre nosotros, se hizo carne, de tal manera que también cumplía las prerrogativas para salvar a la humanidad. Él se hizo hombre. Por eso la Biblia llama, principalmente en Lucas, el Hijo del Hombre, dando a entender que aunque Él era 100% Dios, también era 100% hombre. Podemos decir también que Cristo Jesús es un Salvador único, porque es un Salvador que quita el pecado, que limpia el pecado. Leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando observamos el Antiguo Testamento, leemos en el Antiguo Testamento que la sangre derramada por los animales en los sacrificios solamente podía opacar el pecado, solamente podía cubrir el pecado, pero no podía limpiar el pecado, no podía limpiarlo definitivamente. Por eso los israelitas subían cada tiempo, cada año, constantemente, ofrecían sus sacrificios, derramaban la sangre de sus animales, pero el pecado solamente era cubierto. Pero dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, quita el pecado, borra el pecado. Qué inmensa alegría tenemos en el día de hoy al saber que ese Cristo que derramó su sangre en la cruz, que resucitó al tercer día, que dejó esa tumba vacía a través de ese sacrificio y de esa sangre derramada, el pecado es limpiado, el pecado es quitado para siempre. Lo único que usted tiene que hacer, mi querido amigo, mi querida amiga, todo aquel que nos escucha, es acercarse con fe al sacrificio de Cristo, es arrepentirse de sus pecados, es confesar con sus labios y creer en su corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús. Si usted puede hacer eso, si se acerca con fe, su pecado va a ser quitado, su pecado va a ser limpiado. ¿Y sabe algo interesante? También la Biblia dice que Él tomó nuestros pecados y lo echó en lo más profundo del mar. Y un pastor decía que fue allí al mar y puso un cartel que dice prohibido pescar. ¿Sabe lo que significa eso? Que Él limpia el pecado una vez y para siempre, que Cristo perdona, que Dios quita el pecado de una vez y por todas. Por eso Cristo es nuestro único Salvador. Pero podemos declarar en el día de hoy, en este día tan especial que celebramos la resurrección de Jesús, que Él es nuestro único Salvador, porque es un Salvador para siempre. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12, expresa lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire lo que dice el escritor de Hebreos: habiendo ofrecido el sacrificio una vez para siempre. Ya no hace falta otro sacrificio. Ya no hace falta pagar una promesa. Ya no hace falta tener ningún mérito. No hay que pagar con dinero. No hay que pagar con recursos. Ese Dios nuestro se entregó en la cruz de una vez y para siempre. Por eso es que Cristo es un Salvador único, no tiene comparación, no tiene igual. Cristo es nuestro único Salvador, nuestro Salvador personal. Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que hoy nos gozamos con esa victoria, podemos declarar todo lo que la Biblia dice de Él. Él es el Mesías, Él es el ángel de Jehová, la estrella resplandeciente de la mañana, la roca de Israel, la simiente de la mujer, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sol de justicia, el libertador, el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo, el deseado de las naciones, el Alfa y el Omega, el principio y el fin,
el Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir, el primogénito de toda creación, el unigénito, fiel y verdadero, la luz del mundo, la puerta, la vid verdadera, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la resurrección y la vida, el unigénito, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, el río de agua viva, el primero y el último, el Verbo de Dios, el Maestro, el gran sumo sacerdote, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, Emanuel, la piedra de la esquina angular, el Santo de Israel, el Redentor. Él es tu Redentor, Él es mi Redentor, Él es nuestro Redentor. Por tanto, en cualquier lugar donde nos encontremos, hagamos de este día un día especial al declarar al mundo, a nuestros amigos, a nuestras familias y a todo aquel que nos rodea, que Jesucristo se entregó en la cruz, pero que también resucitó. Que Dios te bendiga y celebremos juntos este maravilloso día.